Bueno, continuando con el tema de fricción en líquidos, perdón, en fluidos, vamos a hacer un ejemplo de un tiro vertical que ya presenta fricción con el aire. Entonces, primero vamos a resolverlo con las fórmulas tradicionales para ver qué altura podría alcanzar dicho proyectil. Dices, una bala de cañón sale con una velocidad de 200 metros sobre segundo. Es disparada verticalmente. Entonces, está el cañón aquí. Y entonces, están las ruedas para que se desplace. Entonces, dispara verticalmente. Obviamente, casi nunca cae en el mismo lugar. Y alcanza cierta altura. Una altura H. No nos importa cuánto se desplaza verticalmente. Nada más vamos a calcular la altura máxima debido al disparo. ¿Cómo calculamos la altura máxima? Pues con las fórmulas de cinética teníamos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Cuando estamos hablando de gravedad exactamente, la velocidad final aquí es igual con 0. Entonces 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces, bueno, en realidad sería más, 2 veces la aceleración, que es la gravedad, y el desplazamiento, que es la altura. Entonces, queda de esta manera. Menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura. Menos pasa al otro lado, y entonces queda así. No es cierto, la que quiero encontrar es la altura, no la velocidad, perdón. Entonces, la altura es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa sería la altura máxima. Entonces, menos 200 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9.8. Nada más que aquí vamos a hacer una consideración muy importante con los signos. La gravedad es negativa, porque va hacia abajo y contraria al movimiento. Y pues menos con menos se anulan. Entonces, 2 al cuadrado, 4. 2 ceros al cuadrado son 4. Y aquí quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto sobre 19.6. Entonces son 40,000 entre 19.6. 40,000 entre 19.6 equivale a 2,040.8 metros. Entonces la altura es igual a 2,048 metros. Así, este es metro. No, ese es metro sobre segundo cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se anula, metro con metro también, y ya me queda metro ahí. Y esa es la cantidad final. Bueno, la altura final. 2,000 metros. Nada mal. Vamos a ponerlo por aquí. La altura es de 2,000 metros. Si no hubiera fricción. Pero hay fricción. Entonces, al haber fricción, todo esto va a cambiar. Entonces, realmente suma de fuerzas, hacia arriba no voy a tener ninguna. Desde que la bala salga, desde que la bala salga del cañón, hacia arriba no hay ninguna fuerza que la esté empujando. Solamente va a tener en contra a la gravedad y a la fuerza de fricción. Ya cuando vaya de regreso, bueno, la fricción va a cambiar de orientación. La fricción se va a volver hacia arriba, mientras que la gravedad va a ser la fuerza impulsora. Pero esa es otra historia. Ahorita vamos a considerar entonces que las dos fuerzas están en contra del movimiento. Entonces, la suma de fuerzas en Y no es 0. Y es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, entonces, si no son 0, ¿quiénes son? Pues nada más tengo a la gravedad y a la fuerza de fricción. Esa es mi suma de fuerzas en Y. No hay fuerzas en X ahorita, entonces
Voy a considerar esto así. Entonces vamos a hacerlo. Masa por aceleración, obviamente en Y, es igual a menos, no es cierto, esto no es la gravedad. Es el peso, perdón, es el peso. La gravedad es una aceleración, el peso es una fuerza. Entonces esto es igual a menos el peso menos la fuerza. Entonces, desglosando, vamos a hacerlo más para abajo. La masa por la aceleración es igual a menos la masa por la gravedad menos la masa por el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado. Entonces, la aceleración que presenta el objeto es igual a menos la gravedad menos gamma por la velocidad al cuadrado. Esa es la aceleración. Ahora, vamos a utilizar exactamente la misma fórmula para conocer la altura, pero no la integral. Esta fórmula, la velocidad final, voy a ponerlo más pues, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, gravedad por altura, esta es como que ya integrada. Antes de integrarla, ¿cómo era? Era la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad entre la derivada del desplazamiento. Así, pasaba multiplicando y entonces la integral de esto es velocidad al cuadrado sobre 2, el 2 pasa al otro lado y quedaba así. Pero nos vamos a quedar con esta. ¿Por qué? Porque necesitamos integrarla, no vamos a integrarla de esta forma. Esta ya tiene otra forma de ser integrada. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene un componente de velocidad. No la puedo sustituir así nada más. La aceleración no es constante. Y al no ser constante, no la puedo sacar de la integral así nada más. Entonces la sustituyo. Menos la gravedad, menos el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad entre la derivada del desplazamiento. Entonces, pues ya se complica todo. Todo esto va a pasar al otro lado dividiendo y esto pasa al otro lado multiplicando. Entonces, la derivada del desplazamiento es igual a la velocidad dividida entre menos la gravedad menos gamma por la velocidad al cuadrado por la derivada de la velocidad. Y ya cuando integre, la integral del desplazamiento va a ser la altura. Esto va a ser la altura que va a alcanzar el objeto. Pero ahora lo que sigue es integrarla. Tengo que hacer la suma de fuerzas en Y. Y la aceleración, la suma de fuerzas no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque esto se está deteniendo. Y al estarse deteniendo significa que hay una aceleración. Siempre les había dicho, bueno, más bien, les he dicho desde que iniciamos con este tema de suma de fuerzas, de que la suma de fuerzas da cero solamente porque la aceleración de cero. La masa no va a dar cero. Si no estás trabajando con masa, entonces ¿con qué estás trabajando? La aceleración tiene que dar cero para que la suma de fuerzas dé cero. Pero la aceleración da cero solamente cuando el objeto no se mueve o se mueve a una velocidad constante. En este caso, su velocidad se reduce cada vez. Conforme va subiendo, se va a ir deteniendo. Entonces, sí experimenta una aceleración. Ahorita no me voy a interesar el signo. Nada más sé que experimenta aceleración. Tan, tan. Y entonces, la suma de fuerzas no es cero. Y entonces, hago la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo al peso y a la fuerza de fricción. Tengo el peso y la fuerza de fricción y los dos van hacia abajo. Eso hasta que el objeto llegue a su altura máxima y después ya se detenga y siga, en un microinstante su velocidad es cero, se detiene y por lo tanto empieza a acelerar, pero ahora hacia abajo, empieza a caer. Entonces, haciendo la suma de fuerzas, tengo negativo al peso porque va hacia abajo y la fricción también lo está tratando de detener porque el objeto se está desplazando hacia arriba y la fricción lo trata de detener hacia abajo. Entonces, hasta ahí está bien. Entonces, haciendo la suma de fuerzas, entonces tengo que masa por aceleración es igual al peso menos el peso y menos la fricción. Desglosando las fuerzas, masa por aceleración es esta.
El peso es masa por gravedad. La fuerza de fricción aquí viene dada por esta fórmula. Entonces ya la sustituyo. Vemos que la masa está presente en todos los términos, entonces por lo tanto la puedo anular. Entonces, porque es la misma masa, esto no va a variar de masa. Si así se está desintegrando o está explotando, bueno, pues espérate, la masa no la vamos a anular, la masa es variable. Ahorita no, la masa es constante y no consideramos que explota, ni que se pierde, ni que se derrite, ni nada. Entonces, la masa es constante, se anula, y ya nada más nos queda la aceleración, la cual desconozco, es igual a la suma de la gravedad más la suma de la desaceleración debida a la fricción. Entonces, quien me está deteniendo al objeto no solamente es la gravedad, sino también la fricción. Entonces, esto lo voy a sustituir en esta fórmula, de que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad entre la derivada de la distancia. De esta fórmula habíamos sacado esta a inicios de curso y con esta calculamos ahorita la altura máxima. No voy a llegar a esta altura máxima, me tiene que dar menos, porque ya tengo fricción. Entonces, al calcular nuevamente la altura con esta fórmula, voy a despejar la altura. Esta parte de abajo es la altura. Al momento que lo integre, ahorita sigue siendo una dx, una derivada de la distancia, del desplazamiento, pero eso es altura. Entonces, en vez de la aceleración, porque como no puedo integrar esta cosa, tengo que poner su valor en función de la velocidad, porque esta no es constante. Entonces no la puedo sacar de la integral como lo hacía para obtener esta fórmula. Entonces sustituyo todo esto que es la aceleración. Entonces esto está en función de la velocidad, no lo voy a poder integrar con respecto a la posición. Ahorita lo vuelvo a escribir. Entonces queda así, menos g menos gamma b cuadrada por dx es igual a b por db. Esto no lo puedo integrar con esto, porque esto tiene velocidad. Si tuviera desplazamiento, sí lo integro, pero no tiene desplazamiento. Entonces, ni modo, se va con las v's, o sea, con las velocidades. Ahora sí, entonces la altura va a ser igual a la integral del desplazamiento desde 0 hasta h máxima, que es lo que yo quiero encontrar. Y esto va a ser igual a la integral de lo que tengo aquí, que es la velocidad por la derivada de la velocidad entre otra velocidad. Menos g menos gamma b cuadrada. Y entonces, pues ya puedo integrar. Y bueno, para hacer esto es por cambio de variable. Digo que u es esto, menos g menos gamma b cuadrada. Entonces, la derivada de u, la gravedad es constante, adiós. Esto es igual a menos 2 veces gamma por b por la derivada de v. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, despejamos esta parte. Ahí está. Voy a pasar menos 2 gamma dividiendo esta parte. Entonces, queda la derivada de u sobre menos 2, ahí eso no es un 2, menos 2 gamma es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. ¿Y por qué quiero despejar eso? Bueno, pues porque lo voy a sustituir aquí. Entonces tengo que la altura es igual a la integral de b por db sobre menos g menos gamma b cuadrada. Eso es lo que tenía. Esta misma integral, entonces en vez de todo esto, es esto. Voy a poner esto. La derivada de u sobre menos 2 gamma. Y en vez de esto, pongo u. El menos 2 gamma es constante y está dividiendo. Entonces lo saco de la integral. Entonces la altura es igual a menos, está dividiendo. Entonces es igual a menos 2 por gamma. Este es un quebrado, lo saqué, ahí está. Y esto es igual a
de U sobre U. Entonces, integrando esto es el logaritmo. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre 2 gamma. Ay, eso no es una gamma. Gamma que multiplica al logaritmo natural de U. Todo esto evaluado desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y así es como queda la integral. No lleva más C porque lo estoy acotando. Ajá, es una integral definida. Entonces no lleva más la constante. Así va. Y pues ya nada más pues desgloso U. Entonces H es igual a menos 1 sobre 2 gamma que multiplica al logaritmo natural de U final entre U inicial, esto evaluado desde B0 hasta BF, hasta una velocidad final. Sí se alcanza a ver. Entonces, pues ya nada más desgloso lo que es U. Bueno, ya habíamos visto que U era esto, menos G menos gamma por B cuadrada. Entonces, si les hablo de una cosa que se llama U0, ¿quién es? Ah, bueno, pues es la gravedad menos gamma por la velocidad inicial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y si les hablo de una cosa que se llame UF, o sea, la U final, es igual a menos G menos gamma por la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es UF y esto es U0. Entonces, pues las voy a sustituir ahí. Entonces, H es igual a menos 1 sobre 2 gamma que multiplica al logaritmo natural de UF, es menos G menos gamma por la velocidad final al cuadrado sobre menos G menos gamma por la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora lo que sigue es sustituir los valores, ya para acabar. ¿Cuánto es la velocidad final cuando alcanza su punto máximo? Ah, pues es 0. Este término es 0. No este se queda. Pero todo eso es 0. Entonces 0 por gamma da 0. Entonces ya queda simplificado. Entonces H es igual a menos 1 sobre 2 gamma por el logaritmo natural de menos 9.8, que es la gravedad, sobre menos 9.8 menos 0.00. Bueno, vamos a también sustituir ahí la gamma 2 por 0.003. 0.03 que multiplica a 200 al cuadrado. Y todo eso bueno, ya queda así. Entonces, H es igual a menos 1 sobre 0.006 por el logaritmo natural de menos 9.8 sobre, vamos a hacer esta operación. Entonces son 200 al cuadrado que multiplica a 0.003 es igual a 120. Menos 9.8 menos 120. Entonces estos son 128 y que bueno, menos 1 sobre 0.006 que multiplica el logaritmo natural de menos 9.8 sobre menos 129.8. Y ahora sí, menos con menos se anula y ya queda el logaritmo positivo. Uy, ya llené el pizarrón. Bueno, continuando, entonces H es igual a menos 1 que multiplica 0.006 por el logaritmo natural de 9.8 entre 129. 9.8 entre 129.8, esto es igual a 0.0755.
0.0755. Vamos a sacar el logaritmo natural de eso. Menos 2.5836. Menos 2.5836. Todo esto dividido entre 6 milésimas. Menos por menos da más. Y esto me da 430.6 metros. Esta altura es significativamente menor a los 2000 metros que alcanzaba inicialmente. Entonces, esta es la importancia de que un objeto se mueve a través de un fluido ya con viscosidad. Ya la realidad nos está diciendo que la altura es que la cuarta parte, sí, casi con la cuarta, quinta parte, bueno, sí, casi entre cuarto y quinto, la cuarta, quinta parte de la altura que debería de alcanzar si no hubiera fricción. Y pues esto es a tomarse en consideración, porque obviamente entre más rápido vaya el objeto, como la velocidad va a ir al cuadrado, va a ir perdiendo cada vez más energía entre más rápido se desplace. Bueno, ya para terminar vamos a ver ahora exactamente el efecto contrario. Ya vimos si tienes una velocidad, cuál es el desplazamiento máximo que puedes tener. Ahora entonces vamos a ver cuál sería el efecto de qué velocidad máxima puedes adquirir si estás aplicando una fuerza de manera constante. En este caso, por ejemplo, tenemos un objeto de radio R, por ejemplo, una canica, algo que sea más o menos esférico, que dejas caer en un líquido y entonces salir cayendo, el líquido va a ir deteniéndolo. Y normalmente se empieza a acelerar al principio, pero después llega a una velocidad máxima. ¿Cómo se calcula la velocidad máxima? La velocidad máxima se calcula con la fórmula de Arquímedes, porque funciona con lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Y bueno, entonces tiene varios parámetros. Aquí tienes que tener la densidad del sólido, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, la gravedad y el radio medio de la partícula que está cayendo, siempre y cuando sea una esfera. Si ya cambian las dimensiones o es otro tipo de objeto, no es una esfera, a lo mejor es un plano, por ejemplo, en la caída amortiguada de un paracaídas, tienes que tomar en consideración es el radio medio para poderlo sustituir en esta fórmula. Es un poco complejo, pero espero verlo más adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una gota de lluvia, cae aproximadamente de 100 metros de altura. A esa velocidad, a esa altura es suficiente como para lastimar seriamente a alguien, una sola gota de agua. Pero ¿por qué no cae con una velocidad tan alta? Tiene aproximadamente un radio medio de 0.5, no significa que mide 1 centímetro, sería una gotota, no, más chiquito, como a la mitad. Sí, para que sea una gota, no, como de medio centímetro, ¿sí? Un radio de 1/4 de centímetro. El agua tiene una densidad, ya vimos, de 994 kilogramos por metro cúbico, mientras que el aire tiene una densidad de aproximadamente 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como vemos, pues al hacer la resta, pues predomina por mucho la densidad del del agua. Bueno, la viscosidad del aire es 1.8 por 10 a la menos 4 kilogramo sobre metro segundo. Esa es la viscosidad del aire. Entonces, la velocidad que va a alcanzar es igual a 2/9 por 994 menos 1.2 kilogramos, bueno, sí, sobre metro cúbico, que multiplica a 9.8 metros sobre segundo cuadrado,
que multiplica a esto, pero en metros. Ese radio en metros es 0.0025. 0.0025 metros. Todo esto entre 1.8 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro por segundo. Y kilo con kilo, como va a ir al cuadrado, queda metro cuadrado con este y este se anula, y ya nada más me queda metro sobre segundo. Entonces son 992.8 por 9.8 por 0.0025 entre 1.8 con exponente 4 negativo por 2 entre 9. Esto me da 75 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Sigue siendo muy rápido. Entonces, yo creo que esta debe ser mucho más pequeña, pues es como una gota de medio centímetro. Bueno, sí, de medio centímetro, sí es cierto, si duele una gota, si duele una gota, que se te impacta esta velocidad. Pero pues por eso no se aceleran hasta el infinito, sino que tienen un límite. Y ese límite viene marcado por la densidad y la viscosidad, cuando tu fuerza impulsora es la gravedad.